Mm, hola, ¿qué tal? Buenos días. Espero que estén todos muy bien. Primeramente, pues me gustaría mucho agradecer a Flor por la invitación y por abrirnos este espacio para hablar de un tema que realmente no es algo que se hable mucho, no existe tampoco mucha documentación al respecto, pero creemos que en nuestra vocación es muy importante hablar sobre esto, especialmente nosotras que nos dedicamos a la interpretación de español y de portugués, porque pues es un tema recurrente, es algo que sucede, es un fenómeno que vemos así diario mientras trabajamos, entonces creo que vale la pena hablar un poquito de esto. Pero muchas gracias, Flor, por la invitación y agradezco también a mi queridísima Marileni que aceptó estar aquí también con nosotros platicando sobre este tema. Yo Un quería tener verdadero como, gusto. gracias Marileni, porque también quería yo tener como las dos perspectivas, ¿no? La perspectiva del hispanohablante y la perspectiva del lusófono, no quedarnos nada más con lo que el hispanohablante siente o lo que el mexicano, ¿no? Para nuestro contexto siente, ¿no? Aquí en México que estamos un poquito más alejados del portugués, sino también ver cómo lo vive el lado lusófono. Entonces, te agradezco también mucho, Marileni, que hayas aceptado la invitación y pues vamos a Gracias. empezar. Bien, creo Gracias que, por, sí, 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 no, dime, gracias por la invitación. Es para mí un gusto también estar aquí. Ese es un tema que me motiva desde hace años, o sea, toda la vida que llevo trabajando en el ámbito de los dos idiomas y sí, pues un gran gusto poder estar aquí y hablar del portuñol. Bien, gracias, Marileni. ¿Podemos presentar, poner la presentación? Muchísimas gracias. Listo, ahí creo que ya todo el mundo la ve. Y bueno, vamos a adentrarnos en el tema. Queremos que sea una plática así como muy, muy relajada, algo mucho más, bueno, primera parte un poco informativa, ¿no? Yéndonos un poquito también medio a la teoría para que queremos contextualizar en general. Y ya después veríamos a una plática más informal, más relajada. Entonces, vamos al siguiente slide, por favor. Y empezamos viendo qué es en sí el portuñol o el espagués, que ya mencionaremos después, ¿no? Y vemos que, como su nombre lo dice, es una hibridación, ¿no? Es una mezcla que surge de manera espontánea, un hablante la crea de manera espontánea al combinar ambas lenguas, el español y el portugués. Esta mezcla, este híbrido lingüístico, realmente no tiene una estructura que sea propia, no tiene reglas, no tiene normas estables lingüísticas, y por lo tanto no se considera como una lengua estandarizada, ¿no? Tampoco existe un número específico de hablantes que haya sido documentado, y por lo mismo, porque pues no es un idioma oficial. Más o menos se tienen algunas cifras para saber como en las regiones en las que se llega a presentar el fenómeno, porque sí, ahí vamos a verlas después, más o menos cuántos hablantes existen, pero realmente no hay una cifra, ¿no? Porque es algo que sucede de manera espontánea y que yo puedo hacer hoy o mañana y después ya nunca más utilizar. También la comprensión de este fenómeno va a depender del contexto en el que se utilice, también del nivel de ambas lenguas que tengan los interlocutores, si hablan más portuñol, si hablan más portugués, y portuñol, español o portugués, y de la familiaridad con la que la familiaridad que ellos tengan con esa variedad específica del portuñol o con ese momento específico en el que se hable o se intente hablar una de las lenguas. Y de hecho, como existe esta variedad dependiendo de cada hablante, existen hasta diferentes formas de llamar a este híbrido, ¿verdad, Marileni? Exacto. Bueno. Lo otro es menos escuchado, ¿no? Normalmente nos referimos al portuñol como la mezcla de español y portugués, indistintamente si tiene más portugués o más portuñol, pero fue Alfonso Reyes el que acuñó el término espagués para cuando tenemos más español que portugués. O sea, el espagués sería, según Alfonso Reyes,
El espagués sería cuando un hablante de español habla portugués con mucha interferencia de español y el portuñol sería mucho más portugués que español. Y esto va a causar va a variar mucho según el contexto, como dijo Nuri, eh, en zonas de fronteras o simplemente por una temeridad del orador que dice, bueno, yo puedo porque medio entiendo, medio hablo y llegamos a contextos como, bueno, me acuerdo una anécdota, una amiga argentina me contaba que su papá argentino, los argentinos, por ejemplo, por la cercanía con Brasil, se atreven mucho más a hablar el portugués que un mexicano, por ejemplo. Eh, y contaba esta anécdota muy chistosa que el papá, usando su mejor portugués, No, está bien, llega a Brasil qué bueno, y sí. dice, hay por ahí un micrófono abierto, creo. Llega a Brasil y dice, eh, eu quero un sorvete de frango. Lo cual estaba confundiendo frutilla, fresas, con morango en portugués. Y lo que dijo literalmente es que quería un helado de pollo. Qué horror. Entonces, sí, porque, o sea, por la similitud, frango, morango, entonces pide frango y no morango, o sea, estaba pidiendo un helado de pollo. Entonces, esto sería por ejemplo, un espagués. Ujú. Sí, totalmente. Ahí viene más el Sí. español, ¿no? El Ahí español viene más el mezclado español, o sea, toda su hacia... estructura era del español y la palabra que era clave en el contexto, que era el morango, lo confunde con frango. Ajá. Bueno, esperemos que no haya ningún, No, nunca esperemos que ningún no. helado de pollo, muy feo. Sí, no, Bien, no creo que se apetezca mucho. podemos ir al siguiente slide, por favor, Florecita. Bien, entonces vamos a contextualizarnos geográficamente en donde se presenta el fenómeno, digamos que en mayor proporción o con más frecuencia, ¿no? Entonces, como ya también mencionó Marilenia, aparece en las comunidades en donde existe un contacto lingüístico, ¿no? En un contacto lingüístico que es muy intenso. Ahí es en donde sí se registra el portuñol. Eh, entonces, sucede especialmente en las zonas fronterizas. Y el ejemplo pues, más claro y más vivo es en Brasil. En Brasil, en toda su frontera, está rodeado de hispanohablantes, ¿no? Entonces ahí va a suceder mucho este fenómeno. Sucede con Argentina, sucede con Uruguay, que de hecho aquí es un caso muy especial porque hay una región, Santana do Livramento en Brasil y Rivera en Uruguay, en donde me- el portuñol casi que es una forma de comunicarse diariamente, ¿no? No hay fronteras en el lugar. De un lado de la calle se habla español y del otro lado se habla portugués y por eso sucede este gran contacto en esta región. Y de hecho es un fenómeno que sí ha sido estudiado, es un fenómeno que hasta le han dado el nombre de portuñol riverense para algunos autores o oficialmente ellos lo llaman como el portugués del Uruguay, ¿no? Tiene más rasgos de portugués que de español, eso sí, pero sí, sí se hace una mezcla muy, muy interesante en esa zona. Y sucede solamente ahí, ¿no? No es de que yo llegue a esa zona y empiezo a hablar mi portuñol que invento o que creo en ese momento y que ellos me van a entender perfecto. No, es algo muy regional, es algo muy localizado. Ellos, digamos que ya tienen una forma de uniformarlo y por eso se da este fenómeno tan especial ahí. Saliendo de ahí no va a funcionar. Yo sí, o sea, es muy diferente a si yo llego a Brasil y empiezo a querer hablar portugués sin saberlo y empiezo a mezclarlo y creo mi propio portuñol. Y es muy diferente al que se va a hablar, por ejemplo, un poco más arriba en la frontera con Venezuela o con Paraguay,
en donde se mezcla, en Bolivia también donde se mezcla con lenguas indígenas, ¿no? Y ahí hay una hibridación trilingüe, ya no se queda solo en español y en portugués. Saliendo de esa zona, en el mapa vemos, ¿no? En el continente americano que también existe en Estados Unidos o se presenta en Estados Unidos, en Canadá, y de hecho se presenta en cualquier lugar del mundo. Aquí lo marca en el mapa como esas zonas porque es donde hay más lusófonos fuera de sus países de origen, ¿no? O sea, hay una comunidad grande de brasileños o de portugueses en estas regiones y por eso lo marca ahí, pero en realidad sucede en cualquier lugar del mundo en donde haya un contacto entre hispanohablantes y lusófonos. Y vemos del otro lado del mundo, ¿no? En África también se presenta en Angola, en Guinea Ecuatorial y obviamente también en España, entre España y Portugal. Siguiente, por favor. Y bueno, hablando también de este contexto, o resumiendo esta parte del contexto geográfico, sociolingüístico del portuñol, vemos que suele aparecer entonces en estas comunidades que tienen un contacto prolongado entre hablantes de español y portugués. Sucede principalmente en las fronteras, en zonas migratorias también sucede, en zonas que tienen un contacto comercial o en alguna zona franca. Y hay otros ejemplos que podríamos dar de esta hibridación, ¿no? Por el más claro y creo que el que más tenemos en la mente, al menos aquí en México, pues es el Spanglish, ¿no? El Spanglish que se habla en Estados Unidos, la mezcla de español con inglés, pero también sucede el franglais, que sería la mezcla del francés con el inglés, que sucede en Canadá, en algunos lugares de Francia, o el Denglish, que sería la mezcla del alemán con el inglés. Todos estos son solamente hibridaciones, no tienen una estructura, no son lenguas, no son idiomas, no son ni siquiera pidgins, que son como el antecesor de una lengua criolla, no llegan a ese nivel tampoco, es simplemente una hibridación. Yo Ujú, diría que no tiene ni la consistencia de un idioleto, ¿no? Que un idioleto, aunque es individual, es consistente. Entonces, ujú. como se va dando en el momento. Exactamente, sí. Justo esta hibridación lingüística no permite una uniformidad, ¿no? Porque cada quien lo crea como quiere y dependiendo también de sus, digamos, antecedentes lingüísticos. Entonces no hay una uniformidad. Es un fenómeno puramente de contacto social, de una práctica comunicativa que puede llegar a ser muy local. Es un fenómeno que se vuelve muy complejo, que no es algo que se pueda generalizar. Sin embargo, y creo que eso también es importante resaltarlo, eh, no debemos estigmatizarlo. ¿Por qué? Porque sí puede funcionar en ciertos contextos, a lo mejor de informalidad, aunque también puede crear mucha ambigüedad en contextos informales, pero puede llegar a solucionar una pequeña conversación, ¿no? A lo mejor no al 100% para nada, a lo mejor ni siquiera al 50%, pero puede llegar a solucionar, digamos. O también a lo mejor puede servir de puente, ¿no? Puente para aprender el otro idioma, ¿no? Si yo llego Sí. a Brasil Ujú. y nunca tuve contacto con el portugués, medio entiendo algo, me voy a arriesgar a lo mejor a empezar a mezclar las dos lenguas, voy a crear mi propio portuñol, a lo mejor quien me conozca un poquito más va a empezar a entenderme, yo voy a empezar a introducir más del portugués y al final voy a acabar hablando portugués, ¿no? O sea, mi objetivo final va a ser hablar el portugués, no quedarme a la mitad, sino Claro, aprender funciona el como otro idioma. transición, ¿no, Nori? Exactamente, sí, creo Funciona que como transición. sí, en algún momento a lo mejor a todos, tanto hispanohablantes como lusófonos, nos va a suceder, ¿no? Estamos a la mitad porque empieza nuestro cerebro a tratar de diferenciar entre un idioma y otro y empieza a hacer una mezcla extraña. O pasa también con los hijos de matrimonios bilingües, ¿no? De hispanohablantes y lusófonos que empiezan mezclando todo. Ellos crean su propio portuñol y al final su cerebro va a definir qué parte sí es español y qué parte sí es portugués, como sucede con el Spanglish también, ¿no? Una persona que está en Estados Unidos, que tiene una biculturalidad, ¿no? Es bilingüe totalmente,
ellos van a poder diferenciar entre, estoy hablando con alguien, un estadounidense, voy a hablar puramente inglés, ¿no? O estoy hablando con alguien de mi familia o alguien de mi familia que vive en México y les voy a hablar en español, ¿no? Empiezan ya a diferenciar. Te pueden quedar a la mitad en algún punto, pero sí diferencia. Sí, Entonces, sí, es claro. importante no crear una estigmatización, pero para el tema que toca a esta presentación, creo que sí es importante también saber que el portuñol no va a funcionar, así como el Spanglish no va a funcionar en una cabina de inglés-español, el portuñol no va a funcionar en una cabina de interpretación español-portugués, ¿no? Y ahorita me gustaría darle la palabra a Marileni para que nos hable ya más en ese contexto. Sí. Bueno, siguiente, por favor. Yo decía que siempre quise decir esta frase porque siempre escuchamos de los oradores. Siguiente, por favor. Bueno, Servida. eh, la, bueno, voy a hablar sobre la falsa intercomunicación en entornos profesionales, ¿no? Esta similitud léxica eh, entre el español y el portugués, que es muy grande, son lenguas hermanas, tienen una raíz común y, o sea, no hay manera de decir que no se parecen. Pero esto no quiere decir que sean el mismo idioma, pero a veces la similitud es grande y nos jala, ¿no? A veces a pensar que puedo, si lo medio entiendo, medio lo hablo y nos da esta sensación. Eh, pero por mucho que se parezcan, son dos lenguas y no podemos decir que español y no podemos creer que si porque sé español puedo hablar portugués o porque sé portugués puedo hablar español. Y esto es lo que nos pasa muchas veces, ¿no? Y llega a crear fenómenos tan raros. Eh, por ejemplo, nunca un orador brasileño o un hablante de español se va a atrever a dar una conferencia, por ejemplo, en alemán o inglés si no sabe inglés, porque hay algunas palabras, algunos cognados o algunas palabras latinas que se medio parecen, ¿no? Porque la estructura es tan diferente que no se atreverían. Pero se da el caso muchas veces, todos que trabajamos con portugués y español, e incluso los colegas que no trabajan con portugués y español, también ya se dieron cuenta de esto, eh, que el orador muy fácilmente se atreve a falar portuñol, y así lo dicen, ¿no? Voy a falar portuñol Ya desde ahí, porque... ¿Ah? ya desde ahí, ya Ya estamos. desde ahí, yo voy a falar portuñol para que me entiendan mejor. Y ahí empiezan. Eh, pero no lo harían si fuera un idioma totalmente distante. Entonces es algo que crea la cercanía, esta falsa confianza, esta falsa seguridad. Medio entiendo, medio comprendo, medio hablo, ¿no? Y Ujú, hay que entender que comprender palabras sueltas es diferente de comprender un mensaje preciso, ¿no? Un mensaje completo. También comprender sonidos. Eh, puedo, en el caso de los hablantes de portugués, hay un fenómeno fonético que les da esta falsa seguridad. Todas las palabras del español, o sea, todos los sonidos del español caben en el portugués. O sea, toda la fonética del español está comprendida en el portugués, pero no todas la fonética del portugués está en el español. Entonces, para un brasileño que escucha el español, parecerá que estoy comprendiendo todo porque todos los fonemas, todos los sonidos son familiares. Entonces, y sumado a esto, hay la cuestión léxica, ¿no? Hay muchas palabras iguales. eh, en fin, hay muchos elementos que brindan esta falsa seguridad. ujú. Cierto. Y
Y es muy común que un hablante, mientras más conocimiento tiene de los dos idiomas, más respeto y más cautela va a tener en asumir el riesgo de hablar en el otro idioma. Eh, Sí, por eso lo vemos, ejemplo, ¿no? Muchos oradores cuando ya te dicen, bueno, yo voy por el bien del idioma o por bien de la del evento, comunicación, de la voy a hablar mi comunicación, idioma, ¿no? Hay vo- interpretación. Ay, los quieres sí, abrazar, ¿no? sí, sí, no, realmente estos son eh, los que tienen esta conciencia lingüística y normalmente es la gente que tiene una experiencia con el idioma. Ujú, Para dar un ejemplo, yo sé que hay miles. En este evento estábamos las dos, Nuri, que el orador decide hablar portuñol ujú, y habló, era un orador, un hablante de portugués, hablando ahora sí el portuñol, porque era mucho más portugués que español, y él decide hablar español y da su conferencia, según esto, en español. La mayoría del público, obviamente, era pues de México, la mayoría estaba escuchando en español. Todo el público usó audífonos y nosotros siempre tuvimos que interpretar de su portuñol al español. Al final viene la sesión de preguntas y el orador dice, por favor, me traen unos audífonos para escuchar las preguntas. Porque el portugués, porque el español es un idioma que yo hablo, pero no entiendo. Entonces, o sea, la falsa sensación de comprensión es tan grande que llega a generar esto. O sea, en qué mundo cabe que una persona puede hablar un idioma, pero no lo entiende, ¿no? ajá, sí. Entonces, esto llega a pasar. Cierto, cierto. También Y me pasó una vez así igual, y no hace mucho, ¿no? Una interpretación en la que está una chica que avisó que iba a hablar portuñol, pero que se entendía perfecto, ¿no? Entonces empieza a hablar su portuñol. Era un portuñol tan cerrado, o sea, un portuñol realmente tan cerrado, yo creo que era un idiolecto porque nadie entendía, o sea, ni los brasileños, ni los mexicanos, ni o hispanohablantes en general que estaban en el evento, nadie entendía, solo ella se entendía, al grado solo de ahí, que el mismo brasileño le dice, ¿sabes qué, fulanita? ¿Por qué no mejor hablas portugués? Existe, o sea, tenemos el servicio de interpretación, ¿por qué no mejor hablas portugués? Porque sí. nadie te está entendiendo nada, ¿no? Y hay una cuestión ahí siempre muy delicada porque como a menos que sea por parte realmente de los organizadores y esto, o sea, como, vamos a decir, habla un idioma, ¿no? Y nos mete, a ratito vamos a hablar de esto, pero nos mete un tercer elemento en una cabina binaria Sí, que va totalmente. a complicar mucho nuestra vida, ¿no? La Ujú, otra cosa es que estamos en un terreno de ambigüedad frecuente, o sea, todo el tiempo estamos generando con el portuñol o el espagués, eh, esta ambigüedad, falsas deducciones, eh, porque se generan palabras que no existen, ¿no? Todo el tiempo. O se da por sentado que una palabra es la misma en los dos idiomas y a veces tienen sentidos diametralmente opuestos, ¿no? ujú, Yo, por ejemplo, es muy común que piensen, que hagan generalizaciones en la lengua del tipo, todo que termina en são en portugués, ¿no? El sufijo são es ción en español. Entonces, por ejemplo, para hablar del mantenimiento, ujú, eh, en portuñol alguien puede decir la manutención, ujú, porque en ujú, portugués es manutenção, ujú, ¿no? ujú, Y aunque la palabra manutención existe también en español, pero es en no, otro contexto, quiere decir otra cosa. ujú. Y así pues miles, ¿no? O con la cuestión morfológica de las palabras, ¿no? Me acuerdo que mis estudiantes
usaban mucho o sea, siempre me pareció muy bonito esta mezcla. En portugués, padre y madre se dice pai y mãe. Entonces, los estudiantes decían, o meu pai, pai y mãe. Entonces, en lugar de pai, padre, mezclaban con, ahí medio estaban entendiendo esta transición que decía la Nuri, que para un estudiante es totalmente válida y aceptable y hasta deseable, porque ves que van entendiendo. Entonces me decían, o meu pai, minha mãe e o meu pai. Sí, que Mãe y pai. Era, ¿no? Está bien, porque es un nivel como intermedio, que ves que están progresando, que están y ya empiezan a hacer relaciones, ¿no? pininos en el idioma, ya empiezan a hacer relaciones, están mal, pero están empezando a captar. Pero esto pasa en un contexto de una conferencia, donde un mensaje tiene que ser claro y Ujú. te sueltan algo como un pan. Sí, no, no entiendes. Es muy difícil, ¿no? O sea, que de momento lo captes. O sea, ¿qué me está queriendo decir? Ujú, Eh, entonces, son muchos los niveles de confusión en la gramática, en la sintaxis, en los falsos amigos, ¿no? Todo esto nos va a generar confusión y mientras menos conocimiento tenga de los dos idiomas, más vamos a tener este español, este portuñol o espagués indescifrable, ¿no? Porque se vuelve algo realmente indescifrable y en un contexto de interpretación simultánea imposible. Yo le llamo el esperanto al revés o el esperanto maldito, ujú, porque es algo así que quiere ser como universal y en la mayoría de los eventos escuchamos esto, ¿no? Que dicen, pues podemos usar el portuñol, vamos a hablar portuñol, dan por sentado que el portuñol es una solución, cuando en ujú, realidad es lo que va a complicar mucho, ¿no? ujú, Y esta falsa transparencia que genera ese exceso de confianza en el otro idioma que medio entiendo y medio hablo, eh, vamos a tener ahí cosas como un orador que no tiene idea del idioma y que se atreve a hablar en, en español o en portugués sin conocimiento lingüístico alguno, ¿no? Me acuerdo de un orador, la confusión es tan grande que me acuerdo de un orador que llega con su discurso transcrito fonéticamente. uy, esos son malos. O sea, alguien le tradujo, entre comillas, porque tampoco era una traducción, al español y lo escribió fonéticamente, pero resulta que era un portuñol transcrito fonéticamente. Y nos dio copia, éramos como tres cabinas, o sea, seis, seis combinaciones, tres cabinas de idiomas diferentes. Y teníamos que, obviamente, pasar el relay. A ratito vamos a hablar un poquito más de esto. Pero fue un caso inolvidable porque una transcripción fonética, pero era una transcripción fonética del portuñol. No, qué barbaridad. Ya por otro lado, me ha tocado un orador de la Universidad de São Paulo, un académico, hijo de españoles, por cierto, con un español muy bueno, pero, o sea, que informalmente hablábamos con él en español y hablaba bastante bien, o sea, podría haber dado su presentación en español, porque no tenía un mal español, pero nos decía, yo
doméstico, es un español para un uso informal. Formal. Aquí, como voy a dar una conferencia, yo prefiero que me interpreten porque me voy a sentir más seguro en portugués. Entonces ahí vemos la diferencia de un orador que tiene conciencia lingüística, que sabe, eh, que conoce las limitaciones de hablar otro idioma. Y Ujú. muchas veces para el orador que no tiene este conocimiento, es un poco, bueno, voy a presentar aquí este, mis 3 meses de portugués o de español de Duolingo en la mejor de los casos, ¿no? Ujú. Sí, sí, Entonces, sí, sí. esas son las... Sí, claro, sucede, ¿no? Y yo digo, está bien que se aventuren, pero no en este contexto, no en un momento en el que existe la interpretación. O sea, de un lado se da el servicio, existen las intérpretes que están o los intérpretes que están ahí, Claro. y por otro lado, pues, ¿para qué te arriesgas, no? Si tú quieres que tu mensaje sea transmitido correctamente, mejor hazlo en tu propio idioma, ¿no? Pues, elige uno de los dos idiomas, pero quédate en ese. Ujú. Ah, tenía que decir la siguiente. Bueno, entonces aquí en la interpretación profesional tenemos estos son los impactos, ¿no? Porque comprender palabras es diferente de comprender un mensaje completo, de esto ya lo había mencionado. Para el intérprete se eleva el riesgo de cometer errores graves porque estamos, o sea, es este tercer elemento que se mete a la cabina, o sea, el- no estamos escuchando mensaje que no está ni en español ni en portugués. También está la ambigüedad para qué idioma traduzco, ¿no? O sea, ¿para dónde voy? Entonces, este sentir que se entiende a algo y entender con precisión hay mucha diferencia y esto va a aumentar para el intérprete, para el público también, pero sobre todo para nosotros, la carga cognitiva, que es de lo que va a hablar ahora Nuri. Sí, justamente yéndonos hacia una parte un poquito más intensa, ¿no? Hablando sobre la calidad de la interpretación. ¿Podemos ir al siguiente slide, por favor? Eh, ah, Vemos o vamos a hablar sobre la calidad de la interpretación, pero viendo cuál es la carga cognitiva que el intérprete tiene y cómo esto va a afectar su calidad. Entonces, para ello me remito a una cuestión un poquito teórica. Está el modelo de esfuerzos de Gill. Gill es un teórico de la interpretación y él crea este modelo a partir de 4 esfuerzos. Él dice que todo intérprete, todo el trabajo del intérprete va a depender de estos 4 esfuerzos, ¿no? El primero es el de escucha y análisis, al que llama L, en donde vamos a escuchar, analizar el discurso de origen. Después el esfuerzo de producción, en donde nosotros tenemos que esforzarnos por reformular y producir el discurso en la lengua meta. Después está el esfuerzo de memoria a corto plazo, que se supone que todos los intérpretes tenemos. Y finalmente el esfuerzo de coordinación, que básicamente es el esfuerzo de gestionar y coordinar todos los procesos anteriores. Entonces, nos menciona Jill que todo intérprete tiene una capacidad de procesamiento disponible, pero que esta capacidad de procesamiento disponible es limitada. Entonces, eh, cuando la suma de todos los esfuerzos de la interpretación supera la capacidad de procesamiento disponible del intérprete, la calidad de la interpretación va a fallar. Si alguno de estos esfuerzos está tomando más que más porcentaje, ¿no? Digamos, que de esta capacidad de intérprete que otros, va a fallar algo, ¿no? Si estamos tratando de escuchar muy bien Ujú. porque el audio no es bueno, entonces vamos a tener mayor esfuerzo de escucha y análisis y por lo tanto a lo mejor nuestra producción no va a ser la adecuada o la coordinación, la simultaneidad empieza a fallar, ¿no?
o si tenemos una memoria a corto plazo que de plano no nos dio, se nos va a olvidar el mensaje, qué fue lo que dijo primero, y entonces nos enfocamos tanto en ese esfuerzo que empezamos a crear omisiones en nuestro discurso y la calidad de la interpretación va a fallar. Entonces, Claro, llevando esto hacia ya la calidad de la interpretación y hablando específicamente del portuñol, vamos a verlo en tres escenarios diferentes. Siguiente, por favor. Y vemos el primer escenario, que es nuestra cabina de español-portugués. En la cabina de español-portugués, lo primero que sucede, yo estando en esa cabina, si veo que va a empezar el portuñol, empieza el portuñol, lo primero que hago es a lo mejor pensar, la mayor parte de mi público es hispanohablante o es lusófono, ¿no? Eso podría ser, claro, digamos, una guía, ¿no? Y si yo digo, bueno, va a hablar un brasileño y los que están aquí es un curso, una capacitación para mexicanos, pues empieza a hablar portuñol y pues mejor lo hago al español, ¿no? Porque pues claro. lo que tienen que entender son los que están siendo Y capacitados por el ahí brasileño. nos supone otro esfuerzo, Nuri, Ujú, que ujú. es el esfuerzo diplomático, ¿no? Porque, o sea, no deberíamos tener que hacerlo, Claro, esto no debería pero hacerlo. esto no debería de pasar. Y es indelicado con el hablante que dice que va a hablar español, que se traduzca al español, pero por otro lado te están pagando para facilitar la comunicación y están trayendo a esta persona a veces de, o sea, normalmente de muy lejos y pagándole mucho para dar este mensaje. La gente está tomando su tiempo para escucharlo y si no se hace esto van a salir de ahí sin entender nada. Claro, claro. Entonces, o sea, nos pone en una situación también diplomática delicada. Y Sí, esto también es un esfuerzo, nos genera una carga emocional fuerte también. sí, sí, claro. Y es un estrés que no deberíamos de tener. Una vez incluso, recuerdo ahorita que mencionas esto, me pasó que em, no sabía, ¿no? Yo a qué idioma lo hago, al español, al portugués. Empecé a hacerlo al español, o sea, hablaba portuñol. Empecé a hacerlo al español y el orador se ofende, ¿no? Porque lo estás haciendo al español, si él está hablando español. Entonces... Sí, Bueno, pues entonces lo voy a hacer al portugués y ya todos que se queden con el mensaje a la mitad, ¿no? Casi casi que grite lo que pida, pero pues te quedas con un mal sabor de boca porque sabes que no están entendiendo al 100%, ¿no? Y que tú lo que quieres ajá. justo es facilitar la comunicación y que no te lo están Y como permitiendo. dijiste, a veces no están entendiendo ni al 50. No, ni el 50, ni el Y 50. O pues ni sucede modo. también lo siguiente, ¿no? Que el orador empieza hablando aparentemente español, o sea, pongamos que es un lusófono, un... Los saludos normalmente Ajá, saludan muy sí, bien. saluda Esta perfecto, ¿no? parte ya de Español su puro, Duolingo ¿no? ya dicen, hola, buenas tardes, y ya comienzan. Ajá, ahí empieza, ¿no? Y gradualmente Ajá. empieza a ser un portuñol que sí tiene un poco más de español, después te empieza a ser más un espangue, o no espangués es portuñol, así la Y variación. terminan hablando en su idioma materno, Así es, sí, francamente. sí, sí, Ujú. sí. Y no se dan Y, cuenta. ajá, y nosotros pensamos, bueno, ¿en qué momento yo tengo que cambiar el código, ¿no? ¿En qué momento me paso a hacerlo a español? ¿En qué momento tengo que cambiar a hacerlo a portugués? O están incluso peor, ¿no? Cuando empiezan a decir una oración en un idioma, una oración en otro idioma, otro en portuñol, y entonces tienes que estar adivinando a qué te vas a cambiar. O sea, ya empieza a haber muchísimos problemas para nosotros en la cabina de español, portugués en específico, ¿no? Entonces, también lo que sucede ya a nivel cognitivo, yéndonos más a lo que sucede en nuestra mente, es que empezamos a hacer una doble interpretación del discurso, que también es innecesaria totalmente, ¿no? Primero empezamos a descifrar qué es lo que pretende decir el orador en portuñol. Y una vez que ya tratamos, o sea, esto es muy rápido, ¿no? Una vez que medio entendimos qué quiso o qué pretendía decir, cuál era el mensaje, lo tenemos que mentalmente o nuestra mente lo que hace es interpretarlo a la lengua origen del orador. Y una vez ya teniendo el mensaje en la lengua origen, vamos a interpretarlo a la lengua meta.
Claro que Sí, esto va a implicar una carga de todos los esfuerzos, ¿no? Un aumento de todos los esfuerzos que sí. mencionábamos anteriormente. Es el tercer elemento porque vamos a interpretar del, por ejemplo, del, del portuñol al portugués, del Ujú. portugués al español. O Ajá. sea, y hacer todo este triángulo, o sea, nos ocupa un esfuerzo mental Ajá, y que tiene que tremendo. suceder inmediatamente, no tiene Ujú, que verse afectado el discurso final por este esfuerzo que obviamente ellos no consideran, ¿no? Entonces, ¿qué ujú. sucede? Como ya hay una carga en todos estos esfuerzos, empieza en el intérprete, empieza a haber una confusión total, hacemos un Agotamiento. constante cambio de idioma, un agotamiento mental que no debería de existir a ese grado Ujú, en ese momento. Empieza a haber también una interferencia lingüística, ¿no? Porque hay un cambio constante de código, o sea, no sabes, lo estaba haciendo al español, lo estaba haciendo al portugués, ¿qué idioma está hablando esta persona, ¿no? No sabes, empieza tu mente a tener como esos shocks, ¿no? Unos sí, mini shocks y tienes que tratar de evitarlos rápidamente. Entonces, todo eso exacto. sucede en ese primer escenario, que la verdad es algo muy complejo y que todos nuestros colegas no nos dejarán mentir, ¿no? Que sucede. Es rápido, sucede y nos genera estrés. Después está el segundo escenario, en donde están las cabinas de otras combinaciones lingüísticas que toman nuestro relay. O sea, cuando no hay relay, a lo mejor este estrés es un grado menos, pero empieza el relay y claro que a todos nos va a afectar un grado más, ¿no? Porque tenemos muchísima responsabilidad, tenemos a todas las demás cabinas escuchando nuestra producción en español en este caso, ¿no? Supongamos. Entonces, bueno, para mí, no sé para ti, Marieleni, pero para mí hay como una cuestión muy clara. Si yo veo que en esa sala en donde voy a interpretar un posible español, perdón, un posible portuñol, hay cabinas de otros idiomas, yo siempre, como regla personal, lo voy a hacer al español, porque yo voy a tratar de quitarle esa carga mental y ese estrés a mis compañeros de otras cabinas que no tienen por qué entender ese portuñol o que están más alejados del portuñol. Mm, Entonces, yo siempre opto por hacerlo al español y bueno, aquí puede suceder que a la mera hora me digan, oye, no, hazlo al portugués. Ah, bueno, entonces lo hago al claro. portugués, ¿no? Porque ahí Pero pues entra ya otra es. cuestión. Yo estoy de acuerdo contigo, pero a veces depende del público también, porque casi siempre acá podemos contar con que la mayoría está escuchando en español. Ahora ya con los eventos híbridos y esto, de repente tienes un público que también te está escuchando, un Ujú, público grande que también te está escuchando en portugués y si son eventos remotos, a veces este público que está escuchando a distancia depende también de esta comprensión, ¿no? cierto. Entonces es un poco delicado ahí también. Es otro estrés que no deberíamos de pasar por él, Ujú, pero también vamos a tener que tomar esta decisión. ¿Ahora qué hago? ¿Me voy a portugués? ¿Me voy a español? ajá, Siempre que posible yo prefiero ir al relay, ¿no? O ujú, sea, pasar al español porque lo normal es que nuestros compañeros que son de otro idioma, si nos cuesta trabajo, pues les va a costar más todavía y todo se va a caer, como pusiste ahí, es el efecto dominó, ujú, ujú, ¿no? O sea, si, si podemos salvar un poco, pues sería haciendo esto, pasando el relay al español. ujú. Pero Sí, a veces se ha dado caso al portugués porque también hay un público que está escuchando 100% en portugués y ujú, espera esta interpretación al portugués. Y exacto. uno puede suponer, bueno, está hablando portuñol, hay más portugués que español en esta conversación, en en este texto, ¿no? En esta producción hay más portugués que español, por lo que mi público, Ujú, pero no es cierto tampoco. A veces vienen los hablantes de portugués, por ejemplo, suponiendo que hay
es un orador brasileño, ¿no? Un orador hablante de portugués, y nos piden, oye, no estoy escuchando la interpretación al portugués. exacto. Sí, 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 y o ahí sea, quedamos justo a la mitad, ¿no? Así como el portuñol ujú. queda a la mitad, quedamos nosotras a la mitad, Sí, ¿no? nuestra interpretación queda en la frontera, Totalmente, justamente, totalmente, o sea, no queda ahí, o sea, en la aduana queda ahí porque no sabes para dónde va tu sentido. Es exacto. muy complejo. Sí, sí, sí. A veces también he optado por preguntar, oye, antes del evento, ¿no? Cuando, sobre todo cuando son remotos, cuando Ajá. hablen portuñol, ¿a qué Ah, lo ah, hago? ¿A español o a portugués? Y muchas sí, veces porque el portuñol eso, es un tercer código. No, sí. no vamos a Y, decir idioma y o lengua alguno de porque no los es, pero, otros se va a quedar sin interpretación. O sea, si yo ajá, no tengo dos voces, no tengo dos es una cerebros. cabina configurada para dos idiomas. Ajá, Si me meten un tercero, no hay manera. no, O no. sea, no cuadra, no podemos, o sea, tenemos que estar haciendo malabares con tres pelotitas. Exactamente. Y bueno, ahí lo que sucede en nuestros colegas, ¿no? Caminas de otra interpretación, pues lo que dijimos. Si la calidad del pivote, o sea, el pivote nosotros como cabina de español-portugués que envía el español no es bueno, está bien siendo afectada por este esfuerzo que estamos haciendo de portuñol. Si no es buena la calidad o por algo se está trazando, lo que sea, el relay obviamente se va a ver Sí, pero afectado. no terminaste tu oración. ¿Qué te contestan los clientes cuando les preguntas Ah, a cuál hora? creo que se escucha por ahí un micrófono abierto. Soy yo. Ya. Te Perdón, estaba perdón. pidiendo que terminaras tu idea porque no dijiste cuando le preguntas a los clientes a cuál lo hago, ¿qué es lo que más te contestan? Sí, cuando le pregunto a los clientes a qué idioma lo hago, muchas veces o sea, se quedan pensando como, ¿por qué me está preguntando eso? Y creo que ahí es cuando realmente Porque les no cae. conocen el Sí. escenario. No, y creo que realmente esa pregunta tan simple ayuda para que ellos entiendan pues sí, ¿verdad? O sea, que se den cuenta, pues sí, tiene que hacerlo a uno de los dos idiomas. Y entonces como que ya tienen más conciencia, ¿no? Ellos tienen la conciencia de Ujú. decir, no, entonces sí, mejor le decimos que hable en portugués, ¿no? Sí, mejor dígale que hable en portugués para que nosotros lo hagamos al español. Ok. Y casi siempre funciona, ¿eh? Cuando les dices, oiga, pero entonces, ¿a qué idioma lo hago? ¿No? Gracias. Sí. Sí, eh, es una y buena bueno, estrategia. a veces funciona, ¿no? No siempre, ¿no? También entra ese esfuerzo que decías de la diplomacia. Es el esfuerzo que tenemos que añadir. Y bueno, Mucha vámonos, diplomacia. muchas, muchas. Vámonos al tercer escenario, en donde está la cabina de otras combinaciones lingüísticas que toman el portuñol como su lengua origen. O sea, aquí puede haber dos escenarios, ¿no? Aquellos intérpretes que sí conocen la lengua madre del orador y entonces dicen, no, no necesito la interpretación, o si necesito el relay de mis compañeros, yo lo voy a hacer directamente al idioma que lo tenga que hacer, ¿no? A ruso, a francés, a lo que sea. Y entonces, si este intérprete habla la lengua materna del orador, se va a enfrentar al primer escenario, ¿no? Va a tener lo mismo, pero añadiendo los problemas que sean propios o no de problemas, sino los desafíos que sean propios de interpretar su par de idiomas, ¿no? O sea, va a ser el desafío normal que ellos se enfrentan más un elemento más que es descifrar qué es lo El que pretende portuñol. decir, ¿no? El orador, ese portuñol inicial. Ujú. Y el escenario que me parece que sería O sea que van a caer en el mismo caso que estamos nosotros en la cabina de portugués cuando hablan portuñol, sí, pero con claro, más riesgos todavía, porque aquí necesitaríamos una comprensión profunda claro. de Sí, los eso dos idiomas sí, para claro. descifrar el portuñol. Exactamente, ese es el caso en el que el intérprete sí conoce alguna de las lenguas, ¿no? El portugués o el español. Pero el otro caso es aquellos que desconocen realmente o que entienden poco o nada de la lengua materna del orador, o sea, no entienden mucho o no hablan mucho de español o portugués,
pero aún así se animan a a tomarlo de la lengua origen. Y aquí sí se ve altamente afectada la producción, ¿no? De que ellos van a tener muy limitada, a veces interrumpida, y bueno, es lógico, ¿no? Porque ahí sí todos sus esfuerzos Ajá. pues van a explotar, ¿no? De casi digo, Nuri, no sucede tanto, espero que no suceda tanto, pero puede que en algún momento suceda porque no existe cabina de español-portugués y entonces nada más les lanzan al orador al que habla orador, español. yo tengo una anécdota sobre esto. Ujú, Este, nuestra querida Laura Socchi eh, contaba, porque ella era intérprete de italiano. Y bueno, ahí es otro caso de que entra lo de de la falsa confianza, de la falsa transparencia. La gente dice, le decía a menudo que interpretara portugués, porque pues si usted habla italiano, ¿por qué no se parece, interpreta el ¿no? portugués? ¿No? Y en un evento, un orador le insistía mucho en que iba a ser breve y que iba a hablar despacio, que ella lo iba a entender. Pero en portugués, la palabra despacio se dice devagar. Ujú, Entonces él decía en portugués, eu vou falar devagar. ujú. A senhora não vai ter problema. Eu vou falar devagar. O sea, no vas a tener problema, voy a hablar despacio, era lo que él estaba diciendo. Pero en portugués, despacio se dice devagar. Ujú. Entonces, ella le contestó, no, se va devagar, menos lo voy a poder. Claro, no Se va a va empezar devagar, menos lo voy a poder. sí, O sí va a sea, empezar a divagar, pero mejor ni lo pues intentamos. no. Entonces, Sí, sí. ahí es el caso, ¿no? O sea, también por la falsa impresión de transparencia, a los que hablan francés, a los que hablan español, pues, ¿por qué no pueden interpretar del portugués? Ajá, sí, ¿no? ¿No? O Entonces, simplemente el cliente no se preocupa por la cabina de español-portugués porque dice, no, pues sí se entiende, ¿no? Ahí que lo intérprete de inglés-español, pues ellos entienden ujú, que lo hagan de ese idioma, ¿no? Y ellos empiezan a sufrir, de mayor sí, o menor grado, dependiendo y de nos cuánto sepan. ocurre todo el tiempo después de un evento empezado que surgen los famosos bomberazos, Sí. porque el evento tiene 3 días, 4 días. Y el primer día se dieron cuenta de que no se entiende. Entonces, ahí andan buscando a la carrera un intérprete de portugués. Sí, 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 sucede y sucede bastante, más de lo que uno Mucho. pensaría. Bien, bueno, pues entonces vamos a nuestras conclusiones, Marilene. Muy bien, vamos a nuestras conclusiones. Pues bueno, hay que generar esta conciencia, ¿no? Hay que buscar eh, que se entienda esto, que el portuñol no es una lengua oficial. Entonces, para contextos formales no va a funcionar. Es un fenómeno lingüístico, como dijo Nuri, muy, Localizado, ¿no? muy localizado y muchas veces que funciona muy bien en estos contextos, ¿no? Que va a funcionar para una comunicación inmediata, despretensiosa. Ujú, Pero en un ambiente que requiere precisión, el portuñol no funciona, ¿no? O sea, nosotros somos intérpretes profesionales y no podemos trabajar con una lengua que realmente no existe como tal. ujú. Entonces deberíamos siempre decir, perdón, yo no hablo portuñol, por lo tanto no puedo hacer esta combinación. Ujú. No. Sí, sí, lo ideal sería siempre, o sea, que Ujú, haya un orador o hispanohablante, lusófono, solicitar, ¿no? Que por favor hablen en su lengua materna. Y siempre procuramos hacerlo, ¿no? Ay, por favor, claro, avísenle que sí, mejor preferimos que hable en su lengua materna, porque así podemos trabajar mejor nosotros. claro. La otra cuestión, yo siempre que puedo, antes del evento, trato de, cuando uno ya antevé,
esta situación que va a haber a oradores hablando portuñol, avisar a los organizadores, ¿no? Buscar la manera de avisar que el portuñol no facilita la comunicación, complica y complica Ujú. mucho, ¿no? Pone en riesgo la calidad de la interpretación. Totalmente, sí, sí. Ujú. Eso creo que es el mensaje principal, ¿no? No, si no tenemos la precisión, va a haber una afectación en la calidad de la interpretación. Y ahí nosotros quedamos a la mitad siempre, ¿no? Claro. Bien. Y que Y esta mezcolanza, ¿no? Esta hibridación siempre nos va a llevar a una comprensión parcial o imprecisa, lo que es peor, ¿no? O sea, a veces hasta contraria de lo que se está tratando de lo que están tratando de decir. exacto, muy bien. Pues sin más, creo que eso sería nuestra presentación. Tenemos también Espacio. algún espacio a lo mejor, no sé si todavía nos quede tiempo, querida Flor, de alguna pregunta o algún comentario, alguna anécdota que quieran darnos también. Muchas gracias. Pues estuvieron escribiendo comentarios mientras que estaban platicando. Por ejemplo, Gaby Sanfelice dice, cuando dice él o la conferencista que mejor hablar en portuñol para que todos entiendan y descansen en cabina. Porque sí, sí es cierto. Y debo confesar que yo pues, odio cuando dicen voy a hablar portuñol y nada más respiras profundo, pero más seguido pasa cuando no hay una cabina de portugués. Precisamente Sí, se la obviaron porque pensaron que se puede hacer. Entonces yo nunca había pensado en oponerme a hacerlo. Si se arriesgan, se arriesgan y aquí, claro, uno tiene que usar mucho la creatividad, pero... Pues sí, lo ético sería decir, yo no hablo portuñol y no hacerlo. Y nunca se me había ocurrido negarme a interpretarlo porque ya. te van a tachar de conflictivo y se vuelve un problema gigantesco. Entonces, Claro. ¿cómo Ujú. explicamos esto? Bueno, ustedes ya lo hicieron perfectamente bien, pero ahora sí que el elevator pitch, ¿no? Así como de cómo se explica breve en una situación en la que no tienes mucho tiempo para, pues, explicar que bajo su riesgo, que yo lo haga del portuñol al inglés. ¿Qué nos aconsejan que hagamos? Ahí en este caso yo creo que sí es posible, ¿no? Hablar con el cliente o con el mismo orador antes de la interpretación. Em, a lo mejor o sea, pedirle tal cual que hable su lengua materna y explicarle que si va a hablar portuñol, como ustedes no hablan, así tal cual decir, ¿no? Yo no hablo una palabra de portugués, a lo mejor ahí es donde podrían ser un poquito más radicales, ¿no? Yo no hablo una palabra de portugués, entonces, si habla portuñol, la calidad de su mensaje va a ser afectada, ¿no? Explicarle como Sí. por ahí, decirle, no, como no Pero voy a entender todo lo que va a decir, a lo mejor no voy a ser muy precisa en su mensaje. yo estaba pensando así en una situación en la que te agarró, ahora sí que Ajá, en la cabina, no tuviste tiempo sí. antes de advertirle a nadie, pues yo voy a empezar a decir al micrófono, la intérprete no habla nada de portugués y el portuñol no es una lengua. Sí, de hecho yo sabía de un caso, no recuerdo quién fue el intérprete, Sí, pero sí dijo, empezó el portuñol y esta intérprete dijo, disculpe en público, el señor está hablando en portuñol y el portuñol no es una lengua y yo no entiendo portuñol, entonces haré mi mayor esfuerzo, ¿no? ujú, Advirtió, ya lo hizo, o no sé si interrumpieron o qué pasó, pero sí, sí claro. dio el aviso. Ujú. Sí, y a ustedes los ponen en esa Mm. situación que no deberían tampoco de sufrir, ¿no? Que pues obvio por cuestiones de cotización, ¿no? Cuestiones económicas se saltan simplemente la cabina de español-portugués y pues a ver cómo se las arreglan los intérpretes. Y es muy sufrido. Ujú. Claro. Y en algún momento hasta pensaba, ¿cómo podríamos hacer eh, para ayudar a tomar del portuñol? Pero realmente es una imposibilidad porque es algo que no se puede prever realmente. Ahora, para aprender a escuchar portugués, lo que yo sugiero siempre es empezar por la fonética, entender la fonética del portugués, o sea, estudiando la fonética del portugués, esto mejora bastante la comprensión.
si entiendo los sonidos que estoy escuchando, ¿no? Esto no es todo, pero digamos que un 20% voy a poder captar para mejor. que te sientas un poco Pero más relajado, ¿no? sí, pero ¿cómo el orador va a estar mezclando? O sea, esto si estuviera, esto funcionaría en el caso, o sea, esto se me está ocurriendo ahora, ¿no? Ayudaría si el orador está hablando en portugués, por ejemplo, Ujú. ¿no? Aunque yo no me arriesgaría tanto, no sé, es como por No, no, ejemplo yo el tampoco. caso del Pe- italiano, ¿no? Que también entendemos un poquito, ¿no? Porque pues sí se parece un poquito. Entonces decir, a ver, toma el italiano y hazlo al portugués o al español, sinceramente yo no me arriesgaría a hacerlo del italiano, por más que ya tenga una que otra clase, ¿no? De italiano, a claro. hacerlo en otro O sea, idioma. no es lo ideal, no es Ujú, ético, no debería de ser. ujú, Pero digo, un camino para empezar a entender el portugués es empezar a estudiar la fonética del portugués. Eso no debería servir tampoco para interpretar para un ujú, intérprete profesional, ujú, porque una lengua es mucho más compleja que la fonética o la gramática, ¿no? La sintaxis, o sea, la gramática en general, la sintaxis o la morfología o el léxico. Una lengua es también, ¿no? O es principalmente la forma de ver el mundo de ujú. aquellos que la hablan, Claro, es cultural. ¿no? Es Ujú, cultural. Entonces, o sea, para un intérprete, lo ideal sería conocer profundamente, gramaticalmente, o sea, sintácticamente, etcétera, y además tener el conocimiento cultural, o sea, conocer profundamente el idioma. Y esto no se va a dar si yo tengo un recurso fonético o algo para comprender el otro idioma, pero digo, una puerta de entrada para los que quieran aprender portugués va por ahí. ujú. Bueno, Es un primer, afortunadamente, todos mis años de carrera, casi siempre es el comentario de 3 minutos. Nunca me ha tocado que quieran hacer 3 días seguidos en portuñol, porque eso sería imposible y ahí se me hubiera quedado. Pero es una buena invitación, mínimo hacer como esa advertencia de la intérprete no habla portuñol, no habla no se portuñol, hace responsable de la calidad del mensaje, punto. Y ya les tiraste claro. un poquito el Y si piso. hay, si hay posibilidad de hablar antes con el orador, porque a veces ves que hay oradores hablantes de portugués, que a veces van a hablar en inglés, ¿no? Al fin de cuentas. Pero si adviertes en el programa que se va a dar este caso, tal vez preguntarle a los organizadores, oye, ¿en qué lengua va a hablar este brasileño o este portugués o este, ¿no? Este hablante de portugués va a hablar en portugués, porque yo no hablo portugués. Ujú. Y Si menos te portuñol. dicen, y menos portuñol, o sea, yo no hablo portugués y a veces dicen que van a hablar portuñol, y entonces en este momento yo cerraría el micrófono porque yo no hablo portugués. Ujú, pues sí. Entonces es algo que si hay chance de decirle antes, ¿no? Ujú. Y entonces ya bajo su riesgo, eh, incluso interpretar el portuñol, o sea, aún advirtiendo, la culpa siempre será del intérprete. Ah, seamos o no seamos culpables, ¿no? Ajá, sí, entonces yo no sé, pero yo en este caso, o sea, a mí me pasaría con el inglés, si dicen, va a hablar unos minutitos, es un mensaje cortito, lo puedes hacer directo al portugués. Y yo digo, no, porque no es mi idioma de trabajo. Pues sí, La respuesta es no, mi respuesta es no. No es mi idioma de trabajo. tienes razón, tienes toda la razón. Ujú. Es ¿Por qué que, te quemas tú? no, ya sé, pero es que es esta misma presión, justamente por eso es el café, ¿no? Para poder expresar Ajá, que me siento obligada a tener que hacerlo, porque si no, me vuelve la conflictiva y te quedas sin chamba y todas estas cosas. Ahí está, entra otra vez el Este fue mi esfuerzo pequeño acto de diplomático. resistencia y de ética, traerlas a ustedes pongan para que su me expliquen mejor, por mí. pongan su mejor sonrisa. No, fíjate que yo no hablo este idioma. No puedo. Lo siento, no es mi combinación de trabajo.
Sí, yo creo que solamente, o sea, como quitándote tú la culpa, que no tienes ninguna culpa, ¿no? Por no hablar portuñol, pero como que tú No, no, deslindándote pero de sí esa me siento responsabilidad. culpable ahorita al oírlas desde la perspectiva ética de haber cedido tantas veces. Pero como también dices, ¿no? Muchas veces tú no, o sea, tú quieres solucionar porque es tu cliente, Claro, porque no quieres quedar mal, porque quieres ayudar en la comunicación, ¿no? O sea, sí se entiende perfectamente por ese lado, pero también te estás poniendo en una camisa de 11 varas, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, nada exacto. más es cuestión de como que deslindarte de la responsabilidad de la calidad de la interpretación, ¿no? O sea, lo único que podrías hacer es eso, decirles, ok, va a hablar en portuñol, la verdad es que no es mi lengua de trabajo, no, el portuñol para empezar no es una lengua, el portugués no es mi lengua de trabajo, Ujú. y yo no me voy a hacer responsable de la calidad, ¿no? Y yo soy consciente de que voy a sufrir, ¿no? Mentalmente voy a hacer un estrés más Y en mi podríamos también trabajo. invitar a las agencias que nos defiendan desde antes. Claro, eso En sería algunas ideal. cotizaciones, en algún lugar pongan el portuñol, no se interpreta y ya nos quita a nosotros la vergüenza de ahí en caliente tener que hacer algo al respecto, cuando nosotros no tuvimos que Claro, haber negociado eso para empezar. sí. Gaby Sanfelice tiene una pregunta. Por favor. Adelante. Ah, no, no era pregunta, estaba haciendo un thumbs up. Ah, bueno. Pues muchas gracias por eso. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Colegas, por favor, aprovechen. Tenemos de lujo aquí. Hay intérpretes de portugués presentes. Estuvo por aquí la Clefi. Veo que está, no sé si era Maru Abreu, veo una Maru por ahí. La gente que lo vive como ustedes, que tengan algo más que añadir a la muy bonita, brillante presentación que hicieron las colegas. A lo mejor ya después salen más dudas, más comentarios. De todas maneras, yo me comprometo si en el YouTube les escriben preguntas, se las mando y que las contesten ustedes por escrito ahí en el YouTube, porque normalmente el café lo ve más la gente después del Sí. el evento en vivo, Después. es cuando más se comparte. Entonces, pues, queridas colegas, se lucieron. Hay muchos aplausos, corazoncitos, agradecimientos que nos Gracias, están llegando. gracias. Realmente que Muchas fue una gracias. conversación muy necesaria. ¿Cómo es que nadie había hecho en los foros de traducción e interpretación que esto fuera el centro de la conversación? También las organizaciones están normalizando las malas prácticas al ignorar que esto es un problema. Entonces, muchas gracias por el valor de haberlo hablado, Nuri, por la iniciativa. Marilene, es un placer siempre escucharlas, las dos. Gracias. Gracias. Se Y lucieron bueno, en verdad. y ahí estamos, para cualquier duda, pregunta, comentario, proposición de huelga, manifestaciones, Sí, marchas. tomemos la calle. Vámonos a la calle. Me Bueno, encantaría, me a la encantaría. orden. Bueno, pues Muchas gracias, Ros. Bueno, se queda esto bye. en internet para que siga creciendo. Muchísimas gracias, chicas. Las quiero Que estés mucho. muy bien. Eso, a las dos. Igualmente. Un abrazo. Bye. Bye.